Rápido, hice unas 2 diapositivas para explicar un poco este tema. Por cuestiones de logística no las van a poder ver, pero se las voy a dejar para que se las compartan y ustedes puedan echarle una mirada. A ver, es importante como considerar algunos aspectos. El primero tiene que ver con, creo que todos conocemos la historia de los enfoques de la educación física. En esta reflexión habría que valorar y habría que entender que no necesariamente son enfoques los que se instauraron. Un enfoque tiene que ver con una visión de Estado, de país, política, muchos elementos. Entonces, en México, no como tal no se instauraron los enfoques militar, deportivo, psicomotricista, sino que se instauraron prácticas corporales asociadas con estos enfoques. Eso creo que es importante diferenciarlo, porque si pensáramos en el enfoque militar, pues yo pensaría en Rusia, que hoy está en guerra y que está haciendo una preparación del país en todos los sentidos, maquiavélica para prepararse a este confrontamiento. En México, lo que pasó es que las prácticas corporales asociadas con el enfoque militar se instauraron como parte del sistema educativo. Se priorizaba el rigor, el orden, la disciplina, ¿no? Todo esto que ya sabemos en la década de los 40. Luego, a raíz de los Juegos Olímpicos, pues hay una presión social, política, por hacer de la educación física una herramienta para cumplir con esta aspiración. Y entonces hay una preparación más centrada hacia el ámbito deportivo. Luego, con el avance de la investigación de los autores, empiezan a existir estas preocupaciones acerca del cuidado del cuerpo, del individuo, y entonces entra la psicomotricidad con sus prácticas corporales, ¿no? Cómo cuido mi imagen, mi esquema, cómo desarrollo ciertos elementos. Paulatinamente avanza el tiempo, hay esta preocupación por la funcionalidad del cuerpo y entra las prácticas asociadas con enfoque biológico, ¿no? Viene en el 93 este cambio de paradigmas, entra el motriz de integración dinámica, que está ciertamente asociado con el rendimiento motor, pero fíjense que pasa algo curioso. En este proceso histórico no se superan las prácticas, sino que se amalgaman, y entonces hasta hace algunos años podíamos ver que en las escuelas había prácticas militares, psicomotricistas, orgánico-funcionales, de rendimiento, y había como esta confusión acerca de cuál era la diferenciación entre una y otra. A raíz del cambio en 2002 de la licenciatura, se empieza a cuestionar el papel de la educación física y se empieza a reconfigurar lo que implica las prácticas en el ámbito educativo. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Somos agentes educativos y por tanto nuestra labor está centrada en la formación integral. Entonces, a raíz de estos cambios que derivaron del programa de la licenciatura, empezaron a instaurarse los diferentes planteamientos curriculares para la educación básica. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien hay como este trasfondo histórico de los enfoques de la educación física, también nos empezamos a sumar como parte de una propuesta curricular y a entender que ya no es un enfoque de la educación física, es un enfoque del sistema educativo. Entonces, ustedes conocieron, hubo un enfoque por competencias, que entonces las competencias eran para todas las disciplinas, para todos los espacios curriculares. Hay un enfoque ahora de la nueva escuela mexicana, se empieza a hablar más del socioconstructivismo, constructivismo y las implicaciones que tienen en el diseño curricular, y básicamente el panorama que nos dice todo lo que se haga en la escuela tiene que tener una lógica que nos permita pensar en la formación integral de niñas, niños y adolescentes, y por tanto lo que cambia respecto a estas prácticas es la visión que tenemos de lo que aportan las disciplinas y lo que pueden hacer para la formación integral. Entonces, la diferencia principal de estos cambios es que ahora estamos centrándonos más en el sujeto y en su interacción con los otros, es decir, cómo los alumnos requieren de ciertos aprendizajes, pero también cómo ponen en práctica esos aprendizajes con los otros. Hay una correlación, no es lo mismo que yo esté jugando con el maestro Ignacio, que desde ayer ya nos llevamos de cuates y todo, con la maestra que apenas nos empezamos a hablar. Hay como esta necesidad de diferenciar los escenarios en los que me encuentro, y por tanto como maestros tenemos esta necesidad de observar con mucho cuidado lo que pasa en las interacciones y con base en ello decidir las estrategias, los contenidos, los aprendizajes que ponemos en práctica, y me parece que esa es una de las principales diferencias de los cambios de enfoque. Hasta ahí dejaré mi participación.